con las entrevistas, éxitos en la jornada de este día, el primero laborable en la presente semana. Ya saben, hay que ponerle ganas, hay que ponerle buena vibra a la actividad que vamos a realizar este día. Bien, está con nosotros Giovanni Benítez, asambleísta por Santo Domingo de los Sáchilas. Punto central de la entrevista va a ser el tema relacionado con el análisis que están haciendo del proyecto de ley reformatoria a la ley de extinción de dominio. ¿Cuál es el alcance de este proyecto? Y también vamos a hablar sobre el trabajo que viene realizando en la Asamblea. Buenos días, Bueno, ¿qué tal? Osvaldo, ciudadanía de Santo Domingo, saludos a todos ustedes. Lo primero que ya existe una ley, hace 3 años en el periodo de Moreno, se viabilizó una ley de extinción de dominio. Hay una propuesta ahora de reforma a esta ley vigente, pero ya colocándole algunas situaciones propias de la realidad actual y, por supuesto, de alguna manera siendo más contundente. Todos estamos conscientes, de acuerdo, que una de las maneras de contrarrestar, de evitar, de minimizar, es controlando los bienes de quienes de una u otra manera utilizan esos bienes, esos recursos, esos dineros para fortalecer sus estructuras criminales. Y lamentablemente, cuando los países de la región, Colombia, Perú, tienen cerca de 20, 25 procesos anuales en el que recursos, dinero de personas procesadas llegan a las arcas de sus estados, aquí en el Ecuador, 1 o 2 máximo al año. Entonces algo está pasando, no se están haciendo bien las cosas y eso es lo que hay que evitar, prevenir, mejorar, y consideramos que el tratamiento de este proyecto de ley, que tiene todavía algunos días para ser revisado, podríamos hacer acciones contundentes en beneficio de minimizar o evitar o mejorar ya la ley de extinción de dominios existente. Este proyecto de ley reformatoria, ¿qué contempla? ¿Cuáles son los aspectos que se pretende actualizar en la ley que ya existe para que sea más efectiva? Bueno, recién este proyecto pasó a la comisión especializada. Tenemos 27 días aproximadamente para el tratamiento, o sea, está enterita. Durante esta semana, la comisión especializada lo diluirá, lo revisará a profundidad, acogerá ideas, sugerencias, propuestas y recién la siguiente semana pasará al Pleno para conocimiento y también aporte desde los asambleístas. Pero la parte básica del proyecto como tal es que la ley actual no está operando, no está cumpliendo, no está sirviendo. Y que la nueva ley tiene que venir a reformarse, a mejorarse y a ser contundente, porque una es la acción que realiza ahora mismo la policía, las Fuerzas Armadas, pero otra es qué es lo que sucede, porque no es que se están en este momento encontrando las fortunas, no es que las personas que han sido procesadas han sido de alguna manera retirados sus bienes, más bien se los devuelve. Entonces estos vacíos legales, esta debilidad que tenemos en la ley es lo que no permite probablemente que se haga lo que se tiene que hacer. Entonces esperemos en el tratamiento de estos días, seguro habrán situaciones muy importantes, acciones que se puedan recoger desde la ciudadanía, desde la sociedad civil y por supuesto en el debate propio de la Asamblea Nacional. Y entiendo que el texto de este proyecto ya tiene su equipo de asesores y están comparando con la ley que existe para hacer algunas sugerencias a ese proyecto. Sí, lo hacemos inicialmente de manera independiente, pero luego pasamos al tema de la revisión como bloque del PSC en la Asamblea. ¿Por qué motivos? Y no es que, digamos, estemos llenos de trabajo. Sí, estamos a full. Más de 10 proyectos aprobados ya en la Asamblea, ahora mismo con 2 tratamientos económicos urgentes enviados por el presidente. La prioridad en esta semana, ojo, la prioridad en esta semana, porque ya llega al Pleno, es el tratamiento en primera de la ley que el presidente
ha solicitado pues esta petición de incrementar del 12 al 15% del IVA. Entonces, es como que vamos trabajando de acuerdo a las prioridades y a los tiempos para sacar lo mejor que se aspira y se espera para el pueblo ecuatoriano. Pero básicamente lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio es que la actual, que fue aprobada hace 3 años por la Asamblea Nacional, no ha cumplido las expectativas, no ha servido. Les puse el ejemplo de los países de la región, porque los otros países tienen entre 20 y 25, de alguna manera, que los recursos de personas que por algunos motivos extra por fuera de la ley, estos bienes han sido incautados a favor del Estado. ¿Por qué aquí en el Ecuador tenemos máximo de 1 a 2 y algunos inclusive son devueltos posterior a un proceso siguiente, a un proceso legal? Entonces, sí hay mucho por hacer en este tipo de iniciativas y consideramos importante la función que realiza la Asamblea Nacional como complemento al trabajo que también es una obligación del gobierno nacional para dotarnos de la seguridad tan anhelada para todos. A propósito del financiamiento de la lucha interna contra el terrorismo, que es lo que ha propuesto el presidente y está llevando adelante el presidente Daniel Noboa, ¿cuál es la posición de su bancada con respecto a las fuentes de financiamiento? ¿Es posible evitar esto del incremento del IVA tomando otras fuentes de financiamiento? Primero, el gobierno nacional tiene un déficit presupuestario desde el año anterior. Se hicieron mal las cosas. Tiene deudas pendientes. Y ahora estamos en una guerra interna contra el terrorismo. No hay recursos en el gobierno. El presidente ha dicho, bueno, vamos a enfrentarlo de esta manera. Y ha pedido una contribución al pueblo ecuatoriano. La bancada del PSC estamos de acuerdo con aquello, pero no estamos de acuerdo con la forma para recaudar esos ingresos. Entonces, hemos dicho que no más impuestos, porque hay una cantidad importante de impuestos que ya se han ido colocando por diferentes motivos y pretextos y que se han quedado y que son carga absolutamente en igualdad de proporciones para todo el pueblo ecuatoriano. ¿Qué hemos dicho? Que no se puede cargar el peso de esta guerra, el peso económico, en igualdad de condiciones. Hay personas que no tienen empleo, que no tienen trabajo, que tienen ingresos mínimos, personas que tienen problemas con sus hijos, con los temas de salud, con los temas de educación, que no tienen servicios básicos y que en cambio hay emprendedores, empresarios, industriales que pueden ayudar un poco más o mucho más. Entonces, como bancada hemos dicho, no vamos, y yo personalmente no voy a votar porque se incremente más impuestos. Y como bancada hemos decidido que no se debería votar de esa manera, sino que hay otras fuentes alternativas y que como bancada, en esta semana que ya llega el proyecto al Pleno, vamos a presentar una propuesta que sea una contribución por un servicio que nos va a dar, en este caso, el gobierno nacional, de darnos seguridad, que nos indique exactamente cuánto es lo que se va en el 2024 o 2025 o durante el mandato del presidente Noboa, para buscar los recursos que se requieran para eso, que sí se los puede, una contribución especial, única, y que permita que esos dineros sean auditables, que sean revisados y que sean utilizados para el fin para el cual se nos está pidiendo. Porque ahora mismo lo que nos pide el gobierno nacional es que se incremente del 12 al 15 de manera indefinida y que esos recursos servirán para pagar desde el gasto corriente que tiene ahora mismo como déficit, las deudas a los gobiernos locales. Entonces, podría no utilizarse, ojo, podría no utilizarse para el fin primario. La gente está dispuesta a pagar y a contribuir. Eso le iba a preguntar. A ver, para esta iniciativa que ha tomado el presidente, que la ha llevado a la praxis, que es la lucha contra el terrorismo y trabajar contra un problema grande que tiene el país, la inseguridad. ¿Están conscientes ustedes como asambleístas
que para eso se necesitan recursos y hay que apoyar la iniciativa del presidente. El 100% de los ecuatorianos queremos seguridad y si tenemos que hacer un aporte, lo vamos a hacer. Cuando hay unas encuestas realizadas, dicen que el 65% considera que no es el mejor mecanismo el IVA, el incremento, pero el 35% dice que no sería problema, cualquiera menos pagar vacuna. ¿Qué es lo que estamos haciendo al interior del debate? Porque para eso es el debate, para eso es la asamblea. Ven, dame tu idea, dame tu sugerencia, dame tu propuesta, veamos cuánto es el monto, por qué tiempo debe ser. Y es que el incremento tiene que ser por el tiempo mínimo para el cual el presidente Daniel Noboa fue elegido, 1 año y medio, mayo del año 2025. Y dotarle de todos los recursos para que no exista después un pretexto de que no ha tenido todos los recursos y, lógicamente, también hay otros temas. ¿Qué pasa con las grandes utilidades que han tenido las grandes empresas? ¿Qué es lo que sucede con los pagos de los impuestos a la renta que no han pagado las grandes empresas? ¿Por qué no se les cobra? ¿Qué pasa con las telefónicas? ¿Qué pasa con los bancos que han tenido ganancias extraordinarias? ¿Podrían ellos hacer un esfuerzo adicional al que todos los ecuatorianos también vamos a hacer? Los servidores públicos podríamos hacer y los asambleístas podríamos hacer una aportación de nuestros ingresos. Entonces, si hay otros mecanismos y hay un tema que también a algunas personas no les gusta hablar, ¿qué pasa con el tema de los subsidios? Yo creo que sí se podrían mejorar, sí se podrían focalizar de mejor manera. Y también el Estado hacer su parte. ¿Cómo hace el Estado para optimizar el gasto corriente que se tiene en alguna proporción? Le he escuchado que el presidente quiere reducir 1.000 millones como pago de, en este caso, del gasto corriente. Bueno, veamos, ahí hay 1.000 millones adicionales que podrían servir para ese déficit que lamentablemente gobiernos que han pasado no han sido óptimos, que despilfarraron, que no emplearon eficientemente los recursos y ahora estamos en grandes y graves problemas, lamentablemente. Por ahí parece que va la posición de la mayoría de asambleístas en el sentido de tomar esos recursos de otras fuentes y no necesariamente del incremento al IVA, aunque claro, el argumento del gobierno es que el IVA es un impuesto de más fácil recaudación para generar recursos prontamente al Estado.